Hay leyendas que parecen intocables por el tiempo, voces que alguna vez conmovieron a naciones, corazones que en su momento sostuvieron al mundo en sus manos. Pero incluso las leyendas envejecen. Albano, con más de 80 años, carga con el peso de una vida llena de altísimos triunfos y desgarradoras tragedias. Fue el hijo de un campesino que conquistó Europa, el esposo de un romance de cuento de hadas que terminó en dolor, el padre que aún llora la desaparición de su hija. Y aunque ha construido un imperio silencioso, viñedos, música, recuerdos, lo que queda es un hombre rodeado más por ecos que por aplausos. Recuerdo haberme sentado con él en Madrid hace apenas unos años. Era encantador, cálido, orgulloso al presentar sus vinos con la misma pasión que alguna vez le entregó a cada canción. Pero detrás de esa sonrisa había algo frágil. Lo único que me molesta, me dijo, es no saber cuándo podré volver a subirme a un escenario. Esa frase se me quedó grabada. Porque detrás del artista aún hay un hombre que necesita el escenario, no por fama, sino por sentido. Si historias como esta te conmueven, dale like a este video y suscríbete. El viaje de Albano no es solo música, es la experiencia humana desnuda. Albano Carrisi, a quien millones conocen y aman como Albano, acaba de cumplir 82 años. Así es, 82 años. Y sorprendentemente, han pasado ya 61 desde que se subió por primera vez a un escenario, con los ojos brillantes y lleno de esperanza. Y ahora, mientras se prepara para aparecer en el programa Lazos de Sangre, esperamos ver no solo los momentos dorados de su carrera, sino también las sombras que lo han formado. Porque detrás de la música, detrás del reflector, está un hombre que ha conocido tanto la gloria como la adversidad. Hoy, incluso siendo un hombre familiar, Albano enfrenta una seria presión económica. La pandemia lo golpeó con fuerza. 50 familias dependen de él, trabajadores en sus viñedos y olivares, técnicos y músicos en su equipo de giras. Y hace poco, con admirable honestidad, compartió la realidad a la que se enfrenta. Tengo una pensión de jubilación de menos de 1.500 euros. El mundo de la música está paralizado. Sin ingresos por conciertos, apenas me quedan ahorros para sobrevivir un año. Es una verdad cruda, que nos recuerda cómo incluso las estrellas más grandes pueden quedar vulnerables cuando el mundo cambia bajo sus pies. La historia de Albano comienza lejos de los focos de los estudios de televisión, en la simplicidad rural de Puglia, en el sur de Italia. Nació el 20 de mayo de 1943, en el modesto pueblo de Sellino San Marco. Sus padres eran personas trabajadoras y humildes, y el joven Albano pasaba sus días rodeado de olivos, viñedos y las largas horas soleadas de la vida en el campo. Fue allí donde la música lo encontró por primera vez. A los 18 años ya escribía sus propias canciones, tocando la guitarra junto a su padre mientras trabajaban la tierra. Es una imagen tan cinematográfica, ese joven con tierra bajo las uñas y melodía en el alma, cantando bajo el cielo abierto, sin imaginar que un día esa misma voz llenaría los teatros más grandes de Europa. Pero, como muchos sueños, el suyo llegó con sacrificio. Con solo 17 años, lleno de ambición y nervios, tomó la difícil decisión de dejar su pueblo y partir hacia Milán. Se despedía no solo de su familia, sino de todo lo que conocía. Y esa despedida fue pesada, aunque aún no sabía cuán empinada sería la carretera por delante. Llegar a Milán fue un choque cultural en todo sentido. Era un chico de pueblo arrojado a una gran ciudad que se movía rápido y no esperaba a nadie. Hay una anécdota encantadora de esos primeros días. Albano confundió la palabra piña con un tipo de carne. Nunca había visto ni probado una antes.
puede sonar gracioso ahora, pero muestra cuán ajeno era todo para él. Estaba completamente fuera de su elemento, pero en lugar de rendirse, se adaptó. Consiguió trabajo como camarero en un restaurante de lujo, sirviendo a clientes refinados que vivían la vida que él solo había visto en sueños. Y sin embargo, incluso mientras cargaba bandejas y limpiaba mesas, nunca dejó de observar, nunca dejó de escuchar y nunca dejó de cantar. Aquel restaurante se convirtió en un escenario inesperado. Y fue allí donde el destino intervino. Una noche, una mujer llamada Sara, una clienta habitual y productora bien conectada, lo notó. No solo su ética de trabajo, sino su voz. Escuchó algo crudo y hermoso en ella, algo que no se puede enseñar. Sara le ofreció una oportunidad, una verdadera oportunidad, y eso lo cambiaría todo. Desde ese momento, su camino en el mundo de la música empezó a tomar forma. Adoptó el nombre artístico de Albano y firmó su primer contrato. Pero no fue fácil. La escena musical de los años 60 en Italia era ferozmente competitiva. Todos los cantantes aspirantes querían triunfar, y la industria no era precisamente indulgente. Para Albano, cada presentación era una prueba, cada oportunidad una lucha por ser notado. Muchos le dijeron que no lo lograría, que no tenía lo necesario, pero subestimaron su perseverancia. En 1966, debutó como cantante en el Festival del Rose, un paso crucial hacia adelante. Casi al mismo tiempo, apareció por primera vez en televisión en Sette Voci, un popular programa presentado por Pippo Baudo. Luego vino el verdadero gran salto. En 1967 lanzó Nel Sole, una canción que se disparó directamente al número 1 en las listas italianas. No fue solo un éxito, fue un fenómeno, y a partir de ahí, su trayectoria musical despegó como pólvora. Le siguieron temas como Io di notte, Loro del mondo y Il ragazzo che sorride. Esta última profundamente inspirada por la agitación en Grecia durante el golpe de Estado de 1967, con música compuesta por el legendario Mikis Theodorakis. Para 1968, la presencia de Albano era innegable. Participó por primera vez en el Festival de San Remo con La Siepe, una canción conmovedora y emotiva que resonó con tal fuerza en el público y la crítica que ganó un premio especial a la mejor canción. Al año siguiente, en 1969, participó en la competencia Un disco per l'estate con la balada romántica Pensando a te, consolidando aún más su lugar en los corazones de los oyentes. Estos primeros años no fueron solo el ascenso de un cantante, fueron el nacimiento de un ícono. Pero quizás lo más poderoso de Albano es que, detrás de todos los reconocimientos y actuaciones, nunca perdió el contacto con sus raíces. Ahora, déjame llevarte a una época en la que Albano no solo conquistaba escenarios y listas de éxitos, sino que también navegaba por el terreno mucho más impredecible de la fama. Porque con el éxito llegó otro tipo de desafío. De repente, nada en su vida era privado. Cada gesto, cada palabra, cada susurro sobre sus relaciones era examinado por un público que lo adoraba, pero que también quería una parte de él. Y fue justo en medio de todo eso, ese torbellino de atención y expectativas, cuando conoció a alguien que cambiaría su vida para siempre. Su nombre era Romina, y juntos se convertirían en una de las parejas más inolvidables de la historia de la música italiana. Pero su historia de amor no fue solo mágica. Fue complicada, llena de tensiones que solo hicieron que su conexión fuera aún más extraordinaria. Romina Power venía de un universo completamente diferente. Era hija de dos leyendas de Hollywood, Tyrone Power, el galán aventurero de matiné, y Linda Christian, una belleza clásica con su propio legado cinematográfico.
La vida de Romina había sido todo alfombras rojas y luces de estudio. La fama no era nueva para ella, era el aire que respiraba. Pero ese mundo también tenía un peso, expectativas, apariencias y una cierta arrogancia no dicha sobre el lugar al que pertenecía cada quien. Así que cuando Romina conoció a Albano, un hombre humilde, hecho a sí mismo, salido de los campos abrasados por el sol de Sellino San Marco, hubo repercusiones. Romina pudo haberse enamorado de su autenticidad, del calor en su voz y de la honestidad en su corazón, pero su madre no quedó tan encantada. De hecho, Linda Christian no lo aprobaba en absoluto. Una vez, le dijo a Romina, úsalo un tiempo y luego déjalo. Fue frío, despectivo y profundamente injusto. Albano recordaba bien esas palabras, incluso bromeando en una entrevista que no era lo suficientemente azul para ser un príncipe, ni lo suficientemente negro para ser exótico. Pero a pesar de ese rechazo tajante, Romina no se inmutó. Siguió sus instintos, siguió su corazón. Por supuesto, no era solo Linda quien tenía dudas. La propia madre de Albano, una mujer fuerte y arraigada en la tradición, también tenía sus reservas. No confiaba en los estadounidenses, y mucho menos en las actrices. Son todas mezza putane, le advirtió. Aquella frase cruda que se traduce más o menos como medio putas. No exactamente el material de suegra del año. Pero el hermoso giro en esta historia es que una vez que Romina demostró que no era el estereotipo frívolo que su suegra temía, ambas se volvieron increíblemente cercanas. Tan cercanas, de hecho, que Albano diría más tarde que Romina se convirtió en la hija que su madre nunca tuvo. ¿La verdadera tragedia? Que Romina jamás tuvo ese tipo de vínculo con su propia madre. En cierto modo, la familia de Albano le dio algo que su crianza glamorosa nunca le había dado: raíces. Sus caminos se cruzaron por primera vez en un set de cine, lo cual tiene todo el sentido, considerando que Romina creció en el cine y Albano también había empezado a explorar la actuación. En esa época, en Italia, el cine y la música seguían entrelazados, y esos ambientes creativos a menudo encendían algo más profundo que una simple colaboración. Ella era la típica americana, dijo Albano alguna vez, y yo era un chico del sur de Italia, y aún así, de algún modo, hicieron clic. Esos primeros 3 días fueron intensos, llenos de conexión, calidez, besos, risas, y luego ella desapareció, así, sin más, sin explicación, sin despedida. Durante meses no supo nada de ella. Fue como si Romina se hubiese desvanecido en el aire y ese silencio dejó a Albano realmente destrozado. No sabía si volvería a verla y lógicamente no debería haberlo hecho. Pero el destino, como suele suceder en historias como esta, tenía otros planes. La tía de Romina, una mujer con una fuerte creencia en lo místico, le leyó las cartas del tarot un día. Estaban viendo televisión cuando apareció Albano en la pantalla. La tía miró a Romina y le dijo: «Llámalo. Es el hombre de tu vida». Ese momento, una mezcla de destino e intuición, lo cambió todo. Romina levantó el teléfono y llamó al hotel donde creía que Albano se hospedaba. Él contestó, y así, como si nada, la historia se reanudó. Romina diría más tarde que lo que ellos tenían no era solo amor, era una especie de magia, ese tipo de energía rara que fluye entre dos almas destinadas a encontrarse. 3 años después de aquel primer encuentro, en 1970, se casaron, y su boda, bueno, fue sencillamente épica. Romina tenía solo 18 años, y durante un viaje en barco por el mar Egeo, le dijo a Albano que creía que esperaban una niña. Para muchas parejas, eso habría sido una crisis. Jóvenes, sin casarse, y enfrentando las presiones de la fama. Pero para ellos fue una confirmación. Decidieron casarse,
no por obligación, sino por alegría. El día de su boda, más de 30,000 personas se agolparon fuera de la iglesia solo para verlos. Cuando el sacerdote preguntó, ¿aceptas a esta mujer? ¿Y aceptas a este hombre? La multitud se unió, cantando y vitoreando junto a la pareja. Albano describiría más tarde ese momento como uno de los más inolvidables de su vida. No fue solo una boda, fue una celebración del amor contra todo pronóstico, una unión que desafió prejuicios, escepticismos y barreras sociales. Parecían la familia perfecta. Albano y Romina, uno al lado del otro en el escenario, sus voces entrelazadas con la misma armonía que guiaba su vida en casa. Y detrás del telón, sus hijos añadían aún más luz a ese cuadro. Tuvieron 4 hijos, y cada uno aportó una alegría especial que convirtió su estilo de vida vertiginoso en algo con raíces, en algo profundamente humano. Su familia no existía solo en los rincones silenciosos de su intimidad. Los acompañaba a todas partes, de país en país, de concierto en concierto, de autobús en autobús. Los hijos eran parte de todo. Albano y Romina veían los viajes como algo más que una necesidad del trabajo. Lo llamaban una escuela de vida. Era una educación más rica que cualquier aula, y en ningún lugar se veía más claro ese espíritu que en su hija mayor, Ilenia. Tenía un don asombroso. Durante uno de sus muchos viajes aprendió ruso en tan solo un mes. Su padre todavía habla de ella con asombro. Era un genio, dice, con esa mezcla de orgullo y dolor que solo un padre que ha conocido verdaderamente la pérdida puede cargar. Mientras tanto, su carrera musical fue sencillamente extraordinaria. Juntos, no solo interpretaban canciones, construyeron un legado musical compartido. En 1991 interpretaron Oggi Sposi, y aunque el panorama musical ya estaba cambiando, seguían siendo símbolos de un ideal romántico perdurable. Pero incluso en medio de ese éxito, no todo era armonía. De hecho, 1991 fue también el año en que Michael Jackson lanzó su álbum Dangerous, un momento que inesperadamente arrastraría a Albano a uno de los capítulos más insólitos de su carrera. Él creía que la canción Will You Be There de Jackson tenía un parecido inquietante con su propia canción de 1987. Y Signi di Balaka. Ahora bien, acusar al rey del pop de plagio no es poca cosa, pero Albano se tomó el asunto muy en serio. En 1995 presentó una demanda y se convocó a musicólogos para examinar el caso. Los hallazgos fueron sorprendentes. Un experto concluyó que 37 de las 40 notas de la canción de Jackson coincidían con las de Albano. El tribunal romano estuvo de acuerdo y, en un principio, ordenó a Jackson pagar una multa de 4 millones de liras. Sin embargo, ese fallo no fue el final de la historia. La batalla legal continuó en Milán, donde un tribunal civil volvió a analizar el asunto. Esta vez, el veredicto fue distinto. El tribunal dictaminó que ambas canciones carecían de la originalidad suficiente como para justificar una demanda por derechos de autor. Según los expertos, ambas pistas parecían inspirarse en viejas canciones de blues estadounidenses, títulos como Tell Hope, Bless You y Just Another Day, Wasted Away. La implicación era clara. Sí, las canciones eran similares, pero no porque un artista hubiera robado al otro, sino porque ambos, inconscientemente, habían bebido del mismo pozo profundo de tradición musical, una herencia tan rica y compleja que incluso los grandes artistas pueden terminar evocando melodías del pasado sin siquiera darse cuenta. Hay momentos en la vida de una persona en los que todo cambia, no con advertencias, no con tiempo para prepararse, sino de repente y para siempre.
Para Albano y Romina, ese momento llegó en enero de 1994, cuando su hija mayor, Ilenia, desapareció sin dejar rastro en Nueva Orleans. Tenía solo 23 años, una joven brillante, de espíritu libre, llena de vida y promesas. Su desaparición no fue solo una tragedia personal. Fue el comienzo de un lento desmoronamiento que reconfiguraría cada rincón de sus vidas, tanto en lo privado como en lo profesional. Buscaron con la desesperación que solo puede entender un padre. Albano y Romina siguieron cada pista, tocaron todas las puertas, incluso ofrecieron una recompensa. No solo perseguían indicios, perseguían esperanza. Pero la verdad fue más esquiva de lo que cualquiera de los dos imaginaba. Durante años, se aferraron a creencias distintas. Romina mantenía viva la esperanza de que Ilenia algún día regresaría, mientras que Albano, atormentado por lo que temía que fuera el desenlace más probable, comenzó a aceptar la posibilidad de su muerte. En 2014, después de 2 dolorosas décadas, firmaron los documentos que lo hacían oficial. Legalmente, Ilenia fue declarada fallecida. Emocionalmente, ese tipo de pérdida nunca termina. Como dijo Albano con desgarradora honestidad, la pérdida de un hijo nunca termina, solo cuando uno muere. Fue un momento que fracturó no solo sus corazones, sino también su hogar. Romina dejó la casa en la que habíamos vivido, recordó Albano en una entrevista con Telecinco. Una casa que estaba llena de vida. De un día para otro se llenó de tristeza y de fantasmas que te rondaban por las noches. Y en medio de esa devastación silenciosa, sus diferencias se hicieron más evidentes. Romina, impulsada por la fe y quizá por su propia forma de sobrevivir al duelo, se negó a perder la esperanza. Albano, necesitando otro tipo de paz, empezó a aceptar lo que creía que era la verdad. Los detalles de la desaparición de Ilenia siguen siendo dolorosamente ambiguos. Un guardia de seguridad reportó haber visto a una mujer que se parecía a ella lanzarse al río Mississippi, murmurando las palabras: «Pertenezco al agua, la guardia costera de AAUU». Realizó una búsqueda, pero no encontró nada. Su cuerpo pudo haber sido arrastrado al mar, o tal vez ni siquiera era ella. La ambigüedad solo profundizó el dolor. En 1996, una llamada anónima aseguró que Ilenia estaba viva, pero la pista no condujo a nada. Luego, en 2011, resurgieron rumores cuando alguien afirmó que vivía en un monasterio en EEPUU. Albano desestimó la historia como una especulación cruel y vergonzosa. Y sinceramente, ¿quién podría culparlo? El duelo por perder a un hijo ya es insoportable de por sí. Sumarle una constante oleada de falsas esperanzas lo convierte en algo casi inhumano. Finalmente, a petición de Albano, un tribunal en Brindisi declaró oficialmente la muerte de Ilenia, estableciendo que había ocurrido el 31 de diciembre de 2013. Fue el cierre legal que había esperado durante años, pero no trajo cierre emocional. ¿Cómo podría hacerlo? Y, tristemente, para entonces, el peso de la tragedia ya se había extendido más allá de las paredes de la familia. Albano y Romina, quienes alguna vez fueron uno de los dúos artísticos más queridos de Europa, ya no actuaban juntos. Sus últimos años como pareja estuvieron llenos de silencios y distancias. Lo que alguna vez fue una vida compartida y una carrera conjunta se disolvió lentamente. Su colaboración sobre el escenario terminó a fines de los años 90, y poco después, también su matrimonio. Romina se retiró del foco mediático, mientras que Albano continuó como solista, llevando consigo el legado de su música, pero ahora en solitario. Las canciones seguían ahí, por supuesto, y también el amor compartido por sus hijos, pero el dueto,
Esa armonía mágica que los definía ya no existía. Justo cuando parecía que el telón final había caído sobre su historia, la vida encontró la forma de sorprendernos a todos. En 2013, después de 2 décadas de silencio y separación, Albano y Romina Power, aquella pareja dorada de la música europea, volvieron a compartir un escenario. Nadie lo vio venir. Ni los fans, ni la prensa, ni siquiera el propio Albano. Como él mismo admitió después, no sé por qué vino, pero vino. Ese primer reencuentro estaba cargado de historia, no dicha. 2 personas moldeadas por el amor, la pérdida y el paso del tiempo. Pero entonces empezó la música, y todo lo demás desapareció. Lo que se pensó sería una actuación única se convirtió en algo mucho más grande. Concierto tras concierto, en Rusia, Polonia y, por supuesto, Italia, demostraron que la magia no se había ido. Las multitudes no solo asistieron, los abrazaron, cantando con la misma pasión de décadas atrás. Pero no era solo nostalgia lo que llenaba esos estadios. Era respeto por 2 artistas que habían vivido profundamente, sufrido enormemente, y que fueron lo bastante valientes como para volver a enfrentarse, no como amantes, sino como iguales unidos por el arte y la memoria. Este reencuentro no intentó revivir viejas promesas, no hubo romance fingido, ni ilusión de pasión renacida. Fue más bien un acto de homenaje a su viaje compartido. Y aún así, cuando los veías en el escenario, cómo se miraban, cómo sus voces volvían a entrelazarse, era evidente que el vínculo no se había roto. El mismo Albano lo dijo: en el escenario somos perfectos, como si nada hubiera pasado, y al verlos, uno lo creía. Hoy, Albano vive rodeado de belleza y legado. Su finca es más que una casa. Es un santuario, con viñedos propios, una bodega, un estudio de grabación e incluso un lago con 6 pequeñas islas que llevan el nombre de cada uno de sus hijos. Refleja la vida que ha construido más allá del foco, aunque hoy está separado de Loredana Lexiso, con quien compartió 18 años y tuvo 2 hijos, parece estar en paz. Y quizás incluso un poco divertido por los giros extraños de la vida. No sé si me considero sexy, bromeó una vez, porque antes de ser famoso no tenía éxito con las mujeres. Era el hijo de un campesino. Las chicas de mi pueblo no se fijaban en mí. Pero cuando apareció el gran Albano, todas corrían hacia mí. Y no voy a mentir. Eso me hizo reír. Esa mezcla de honestidad, humildad y resiliencia es lo que hace que su historia sea más que una simple crónica de fama. Es la historia de un hombre que ha vivido muchas vidas y que aún canta con el corazón. La historia de Albano es una de cimas inolvidables y caídas devastadoras. Un hombre que se elevó desde los comienzos más humildes para convertirse en leyenda. Y que ahora, con más de 80 años, se enfrenta al silencio que más teme. Un escenario sin reflectores. Sigue siendo encantador, aún apasionado por su viñedo y su música, pero hay una tristeza persistente detrás de su sonrisa. El dolor de no saber si alguna vez volverá a cantar para nosotros. Así que te dejo con esta pregunta. ¿Crees que Albano aún tiene una última gran presentación dentro de él? Déjamelo saber en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta al video y suscribirte para más historias que realmente importan.